Desde el inicio de la humanidad, hemos convivido con animales salvajes. Durante siglos, el ser humano creyó dominar la naturaleza, pero la realidad es otra. En ciertos lugares del mundo, basta un solo paso en falso para pasar de observador a presa. Hoy te presentamos casos documentados de ataques de animales a humanos. Historias reales, registros oficiales y encuentros donde la línea entre la vida y la muerte desapareció en segundos. Este no es un video para sensibles. Apaga las luces y acompáñanos. El 31 de octubre de 2003, en la costa de Kauai, Hawái, el océano parecía tan tranquilo como cualquier otro día. Las condiciones eran ideales para surfear, con buena visibilidad, oleaje moderado y clima estable. Nada hacía pensar que, bajo la superficie, se acercaba uno de los depredadores más letales del planeta. Bethany Hamilton, una surfista de 13 años, se encontraba descansando sobre su tabla a pocos metros de la orilla, cuando ocurrió lo impensable. Desde las profundidades emergió un tiburón tigre de aproximadamente 4 metros de longitud. El ataque fue instantáneo y silencioso. El tiburón mordió con una fuerza devastadora, arrancándole el brazo izquierdo desde el hombro en un solo movimiento. La joven fue arrastrada brevemente bajo el agua antes de que el animal se alejara. Testigos relataron cómo el mar comenzó a teñirse de rojo mientras Bethany luchaba por mantenerse a flote, perdiendo grandes cantidades de sangre. A pesar de la gravedad del ataque, logró subir nuevamente a su tabla y fue auxiliada por otros surfistas, quienes la llevaron de urgencia a la orilla. En cuestión de minutos, fue trasladada a un hospital local. Los médicos estimaron que había perdido casi el 60% de su volumen sanguíneo, una cifra normalmente mortal. Contra todo pronóstico, Bethany sobrevivió. Las autoridades confirmaron posteriormente que el ataque correspondía a un tiburón tigre, una de las especies más involucradas en ataques no provocados a humanos. Según registros oficiales, Hawái reporta en promedio de 3 a 4 ataques de tiburón al año, siendo fatales menos del 10% de los casos. Aún así, este incidente se convirtió en uno de los más documentados de la historia moderna. Los expertos concluyeron que se trató de un error de identificación desde abajo. La silueta de una persona sobre una tabla puede confundirse con una foca o tortuga. Sin embargo, para la víctima, la explicación científica no elimina el trauma. Este caso dejó una lección brutal. El océano no avisa, no amenaza, no da segundas oportunidades. Bajo la superficie, el ser humano nunca deja de ser vulnerable. En febrero de 1945, durante la batalla de Rambri Island, frente a la costa de Birmania, actual Myanmar, ocurrió uno de los episodios más aterradores jamás asociados a ataques de animales salvajes. En este caso, los protagonistas no fueron tiburones ni leones, sino cocodrilos de agua salada, Crocodylus porosi, considerados los reptiles más grandes y agresivos del planeta. Tras un enfrentamiento militar, un contingente de soldados japoneses, estimado entre 900 y 1000 hombres, intentó escapar internándose en un extenso manglar que rodeaba la isla. Aquella zona era conocida por albergar una de las mayores poblaciones de cocodrilos de agua salada del sudeste asiático. Durante la noche, los sonidos del pantano se mezclaron con gritos de terror. Testigos aliados relataron disparos aislados, chapoteos violentos y alaridos que se prolongaron durante horas. Al amanecer, apenas alrededor de 20 soldados lograron salir con vida del manglar. El resto murió por una combinación de ataques de cocodrilos, ahogamiento
heridas de guerra y enfermedades tropicales, aunque algunos historiadores han debatido la cifra exacta de muertes causadas directamente por cocodrilos. El suceso de Rambray Island está registrado en el libro Guinness de los Récords como el mayor ataque de animales contra humanos documentado en la historia. Los cocodrilos de agua salada pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y pesar hasta 1000 kilogramos. Su técnica de ataque es brutal y eficiente. Emboscan desde el agua, arrastran a la presa y ejecutan el conocido giro de la muerte, diseñado para desmembrar y ahogar. Este caso demuestra por qué los cocodrilos de agua salada son considerados depredadores perfectos. No atacan por impulso, no hacen ruido y no necesitan velocidad, solo esperan. En su territorio, el ser humano no es invasor ni enemigo, es presa. En 1898, durante la construcción del ferrocarril de Uganda, una región remota y árida del sureste de Kenia, conocida como Tsavo, se convirtió en escenario de uno de los episodios más aterradores de la historia moderna. 2 leones machos, inusuales por carecer de melena visible, comenzaron a atacar de manera sistemática a los trabajadores humanos del campamento ferroviario. Los ataques ocurrían principalmente durante la noche. Los leones irrumpían silenciosamente en las tiendas de campaña, arrastrando a las víctimas, mientras otros obreros dormían a escasos metros. A pesar de levantar cercas, fogatas y trampas, los animales continuaron cazando con una precisión inquietante. El responsable directo de documentar los hechos fue el ingeniero británico John Henry Patterson, quien registró los ataques en diarios y reportes oficiales. Según sus estimaciones, los leones causaron la muerte de al menos 35 personas, aunque relatos locales y testimonios posteriores elevan la cifra a más de 100 víctimas. Investigaciones modernas, basadas en análisis forenses de los restos óseos de los animales, sugieren que el número real de personas consumidas podría situarse entre 28 y 31 individuos, aunque el terror causado fue mucho mayor. Durante casi 9 meses, el avance del ferrocarril quedó prácticamente paralizado. El miedo se extendió entre los trabajadores, muchos de los cuales abandonaron el proyecto. Los leones parecían haber aprendido que los humanos eran una presa fácil, sin defensas naturales y disponibles en grandes cantidades. Finalmente, tras múltiples intentos fallidos, Patterson logró abatir al primer león en diciembre de 1898 y al segundo pocas semanas después. Los cuerpos fueron conservados y hoy se exhiben en el Field Museum de Chicago, donde siguen siendo objeto de estudio científico. Análisis recientes revelaron que uno de los leones sufría una grave infección dental, lo que pudo haberlo llevado a elegir presas humanas más lentas y fáciles de dominar. El caso de Tsavo dejó una huella imborrable en la historia. Demostró que, en determinadas circunstancias, los depredadores pueden cambiar sus hábitos y que el ser humano no siempre ocupa el lugar que cree en la naturaleza. El 5 de octubre de 2003, en el Parque Nacional y Reserva Katmai, en Alaska, ocurrió uno de los ataques de oso más conocidos y perturbadores jamás documentados. Timothy Treadwell, un activista ambiental y documentalista aficionado de 46 años, había pasado más de una década viviendo sin protección entre osos pardos salvajes, ignorando advertencias de autoridades y expertos. Ese día, Treadwell y su pareja, Amy Huger, se encontraban acampando en una zona remota del parque, justo antes del final de la temporada, cuando los osos se vuelven más agresivos
debido a la escasez de alimento previa a la hibernación. Un oso pardo macho, estimado en más de 450 kilogramos, se aproximó al campamento. A diferencia de otros encuentros previos, este oso no mostró señales de huida. El ataque fue repentino y brutal. Grabaciones de audio recuperadas posteriormente confirmaron que Treadwell fue atacado primero mientras intentaba proteger a su compañera. Minutos después, el oso regresó y atacó a Amy. Cuando los guardabosques llegaron al lugar al día siguiente, encontraron el campamento destruido. El oso continuaba merodeando la zona y fue abatido por seguridad. Poco después, un segundo oso agresivo también tuvo que ser eliminado. Restos humanos fueron recuperados parcialmente, confirmando la magnitud del ataque. Las investigaciones oficiales concluyeron que el ataque ocurrió por habituación del animal a la presencia humana y por la imprudencia de permanecer en una zona peligrosa fuera de temporada. Katmai registra decenas de encuentros cercanos con osos cada año, pero los ataques mortales son extremadamente raros, a menos de uno por década en promedio. Este caso se convirtió en un ejemplo trágico de los límites entre respeto y temeridad frente a la vida salvaje. El oso no actuó con maldad, siguió su instinto. El error fue creer que la naturaleza puede domesticarse. El 7 de mayo de 2018, en el distrito de Sanitper, en el estado de Assam, India, un elefante asiático macho entró en una zona habitada tras abandonar su ruta migratoria habitual. Lo que siguió fue uno de los muchos incidentes que evidencian el creciente conflicto entre humanos y elefantes en el sur de Asia. Durante la madrugada, el animal irrumpió en varias aldeas, destruyendo viviendas de barro y cultivos en cuestión de minutos. Testigos relataron escenas de pánico absoluto, a personas huyendo en la oscuridad, mientras el elefante embestía estructuras y atacaba a quienes se cruzaban en su camino. En ese solo incidente, al menos 3 personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas. Las autoridades forestales confirmaron que el elefante se encontraba en estado de MAST, una fase de alta agresividad asociada a un aumento extremo de testosterona. En este estado, los machos pueden volverse impredecibles y altamente peligrosos. Un elefante asiático adulto puede pesar entre 4.000 y 5.500 kilogramos, y una sola embestida es suficiente para matar a una persona de forma inmediata. Según cifras oficiales del gobierno de India, entre 2014 y 2019, los elefantes causaron la muerte de más de 2.300 personas en el país. Solo en Assam se registran entre 70 y 90 muertes humanas por año relacionadas con estos animales. A su vez, el conflicto también cobra vidas de elefantes. Más de 500 mueren anualmente por represalias humanas, accidentes ferroviarios o pérdida de hábitat. Expertos señalan que la principal causa de estos ataques es la deforestación acelerada, que obliga a los elefantes a cruzar aldeas y ciudades en busca de alimento y agua. A diferencia de otros animales, los elefantes poseen memoria a largo plazo y pueden mostrar comportamientos agresivos repetidos en zonas donde han sido atacados previamente. El caso de Sanitper no fue un hecho aislado, sino parte de una tendencia alarmante. Cuando un elefante entra en territorio humano, no huye, avanza. No es un depredador, es una fuerza imparable. Y cuando pierde el control, el resultado suele ser fatal. Estos ataques no son actos de maldad, son consecuencias de invadir hábitats, de ignorar advertencias, de olvidar que la naturaleza no está diseñada para nosotros. El ser humano no siempre es el cazador. A veces es la presa. Si te impactó alguno de estos casos,
Déjalo en los comentarios. ¿Crees que estos ataques podrían evitarse o estamos pagando el precio de desafiar a la naturaleza? Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque el próximo video será aún más inquietante.